Un diálogo con el territorio de Marmato por Gonzalo Duque Escobar. Marmato, domingo 14 de octubre de 2012, actualizado en 2021. Documento para el simposio Cita con la Historia. En el marco de la Feria del Oro del municipio de Marmato, presentado a nombre de la Universidad Nacional de Colombia. Presentación. En nombre de la Universidad Nacional de Colombia, deseo agradecerle al Comité para el Desarrollo Turístico de Marmato y en especial al Grupo de Bienestar Social del municipio esta invitación a participar en el tercer ciclo de socialización de trabajos académicos denominado Marmato, Patrimonio Material e Inmaterial de la Nación, el cual se organiza en el marco de la celebración de los 475 años del Pesebre de Oro de Colombia. Nota, este documento es solo un compendio de varias publicaciones que se citan en la bibliografía, todas articuladas para la ocasión. ¿Quiénes somos? En términos generales, caldenses, risaraldenses y quindianos compendian el carácter de la sociedad cafetera de Colombia, cultura que va más allá de la fusión con variados matices de comunidades que han participado en la definición del verde y quebrado territorio. Primero, como la colonización antioqueña que vino por el norte para mezclarse en el oriente con asentamientos del Tolima Grande y Cundinamarca e incluso del altiplano en la alta cordillera. Y segundo, con el principal frente de esa colonización que bajó por Manizales para hacer lo propio con poblaciones del Estado soberano del Cauca y que fundaron pueblos paisas por el poniente, centro y mediodía del Gran Caldas. Pero las capitales cafeteras, máxima expresión urbana de la proeza colonizadora paisa, puede ser el referente inequívoco para la tesis de que en el centro-occidente colombiano poseemos una cultura donde inciden, además de determinantes de la caucanidad y la antioqueñidad, una identidad propia forjada mediante procesos dialécticos, consecuencia de la construcción social e histórica de este territorio cimentado en la economía cafetera de los primeros 70 años del siglo XX. Ver el carácter amable, pujante y laborioso del cafetero. Imagen. Mapa de la Confederación Granadina en 1858. Otrora el Cauca, que abarcaba el fértil valle del Cauca y penetraba hasta Marmato, dominaba el litoral y las selvas del Pacífico, mientras Antioquia se reducía a las montañas más septentrionales de la cordillera central, desde Manizales y zonas del Magdalena Medio hasta el Bajo Cauca y Urabá. En la colonia, la Nueva Granada se erigía como productor de oro en el mundo, casi todo proveniente de la economía minera del Cauca y Antioquia, una y otra diferenciadas por sus modos de producción social. La caucana soportada fundamentalmente por esclavos africanos y la antioqueña mayoritariamente en el trabajo del minero independiente. Este hecho que gravita en la clase de sociedad que se forjará en cada provincia también explica diferencias étnicas como la mayor proporción afrodescendiente en el Chocó como apéndice del Cauca y más mestiza en Antioquia, donde la actividad se inicia en regiones bajas como Remedios y llega a las tierras altas de Santa Rosa de Osos. Aislada por 2 siglos en tiempo de la Nueva Granada, Antioquia, que se aplicaba a una economía extractiva donde la agricultura de subsistencia se condicionaba por la ubicación del yacimiento dada la baja productividad de las tierras o por el dominio del terrateniente tras el crecimiento demográfico y agotamiento de las minas, se generan esos frentes migratorios que pueblan el centro-occidente colombiano. Después de las guerras civiles que cierran el siglo XIX y de la Guerra de los 1000 días, surge un nuevo modelo cafetero de pequeña superficie y alto efecto redistributivo del ingreso que acentúa y moldea el carácter definitivo del cafetero al crearse una sociedad igualitaria poseedora de una cultura que se nutre gracias al comercio del café como industria exportadora que le genera excedentes de capital. Entre tanto, al sur, el Cauca soporta su economía en las grandes haciendas del fértil valle con sus más
casas de campesinos asalariados y sin tierra, basada en un modelo de servidumbre que culmina tras la implantación de los ingenios azucareros que se plantan para el bloqueo capitalista a la economía de la Revolución Cubana. Ver Anserma, Puntal de Occidente, por sus raíces umbra. Imágenes: esclavos africanos en las minas de Colombia. No obstante, a pesar de haberse abatido el espíritu del caucano, primero por el yugo de la esclavitud y luego con el régimen de servidumbre, en la clase media de esta sociedad se forja un carácter librepensador que marca diferencia con la mentalidad sacralizada de la sociedad antioqueña de las primeras décadas de la República, tan proclive al pensamiento conservador. Como evidencia, en las guerras de 1860, 1876 y 1885, entre los estados soberanos de Antioquia y Cauca, donde contrastan las ideologías de los actores proclives a imaginarios cristianos o franceses según el bando, cuando esta aldea llamada Manizales funge como teatro de los acontecimientos. Así entonces, en la cultura cafetera no solo converge el carácter emprendedor del antioqueño mostrado por Carlos Eduardo Pinzón, sino también la mente abierta del caucano de clase media, quien encuentra en el comercio un espacio de desempeño económico que no entra en conflicto con los intereses del terrateniente ni del campesino desposeído y agobiado por la gran hacienda. El espíritu más abierto de ese caucano, de quien Francisco José de Caldas es digno representante, se debe a una apertura cultural muy temprana que no conoce Santa Fe y menos Antioquia. En Popayán se recibe información proveniente de la provincia de Panamá, adscrita a la capitanía de Guatemala, cuando se explota el oro de barbacoas del Virreinato del Perú, dado que Popayán depende de Quito, quien a su vez administra desde Lima, y de la Nueva Granada, con quien finalmente se comercia en una época en la que la actividad mercantil a gran escala estaba condicionada por la corona a que se hiciera con España. Ver Supía bajo la tutela del Cerro Tacón. Imagen: minas de la Vega de Supía. Con el nombre de marmato asociado al vocablo marmaja, mineral que los aborígenes cartamas molían sobre piedras para extraer el oro, se identifica este histórico poblado anclado sobre los riscos del cañón del río Cauca, en una zona aurífera de Caldas cuya historia está cruzada por la miseria, el abandono y la codicia, y cuyo nombre honró Juan María Busingol al denominar marmatita a una variedad del mineral esfalerita. Retrospectiva histórica. Durante la conquista, la ruta que explora el Cauca medio funda Anserma, 1539, Cartago, 1540, Supía, 1540, Antioquia, 1541 y Arma, 1542. Y aunque se señala que Belalcázar y Juan Vadillo declararon fundado el pueblo en 1537, donde está ubicado el corregimiento de San Juan, se reconoce a Anserma como la primera población de esta región, pero los cartamas fueron exterminados antes de 1625 por el trabajo forzado en la mita y encomienda, cuando ya Marmato figura como un real de minas de la provincia de Popayán, por lo que se obliga a la incorporación de una parte de los 250.000 esclavos africanos traídos al nuevo reino de Granada. Fue el oro la causa de que apenas en 1717 se creara el Virreinato de la Nueva Granada, con las reformas borbónicas que buscan hacer de América un proyecto rentable. En el siglo XVII, cuando la Nueva Granada suministraba el 39% del oro del mundo y Quiebralomo era la primera mina del orbe, cerca del 50% de la producción se concentraba en el Cauca, donde se trabajaba casi en su totalidad por esclavos y cuya primacía llega hasta la independencia, seguida de Antioquia con un 20% y para la cual el mayor aporte de la fuerza de trabajo lo hacen los mineros independientes.
las ricas minas de plata de Quiebralomo, Alindez, Consopía y de Echandía, vecina a Marmato, cuya enorme riqueza reconoció Alexander von Humboldt, fueron descubiertas antes de 1789. Ver el territorio caldense, un constructo cultural. Marmato desde los albores de la República hasta hoy. Imagen de Marmato. Y tras tener que saldar la deuda de la independencia antes de haberse consolidado la autonomía de la República, entran al escenario los ingleses aportando una asistencia técnica que les asegurara el oro para el pago de los empréstitos. Así, en 1825 la casa Goldsmith arrendó minas en Sopía y Marmato, mientras Bousingold compra para otra empresa londinense minas en Marmato, Quiebralomo y Sopía. También la Columbia Mining Association, que en 1820 se había instalado en Santander, en asocio con la Exploration Company Limitada, logra la explotación en la provincia de Río Sucio y las minas de Marmato mediante un monopolio que ejerce por 20 años. En todo el siglo XX, luego de que la Royal Rail Limitada, con la construcción del cable aéreo Manizales-Mariquita 1922, controla el transporte y que otras empresas inglesas hacen lo propio con los seguros y la banca, decae el sector para luego consolidarse un control norteamericano centrado en las explotaciones mineras del Chocó, a tal punto que en 1969 el Ministerio del Ramo reconoce que Mr. Harden, con 7 compañías que producen 2/3 del total nacional, logra orientar la política del oro en Colombia. Hoy, dado el crecimiento de los precios del oro, que en pocos años duplican y triplican el valor de las acciones de las multinacionales del ramo, representadas por ejecutivos extraídos de la política nacional, que les sirven entre los proyectos de la minería aurífera para las locomotoras de plan de desarrollo, sobresalen en Colombia el del cañón del río Cauca, el del Batolito de Piedra Ancha, Guachaves en Nariño, el de la serranía de Lucas al sur de Bolívar, el de Tararia en Guainía y el del Batolito de Mandé, ubicado en Chocó y Antioquia. Ver Río Sucio, mestiza e indígena. Minería en Marmato, tomado de Marmato, la tierra de Iván Cocherín. El patrimonio cultural es una herencia propia del pasado con la que una comunidad vive, pero que debe preservarse para las generaciones futuras. Mientras los recursos se explotan, el patrimonio se hereda. El café como tecnología es parte de un patrimonio cultural. El oro y el petróleo, por ser recursos, están destinados para el mercado, solo que al ser recursos no renovables tampoco permiten proyectos de explotación sostenibles, como sí las actividades agropecuarias. Contrariamente, el agua, el suelo, el bosque, la montaña y la biodiversidad, por ser patrimonio, solo emiten aprovechamientos y como tal deben preservarse. En consecuencia, al volver al caso de Marmato, tras conocer las inquietudes por las pretensiones de una explotación a cielo abierto en la colosa Tolima con la empresa surafricana Anglo-Gold, Asanti en Santurbán, Santander con la canadiense Greystar. ¿Qué pasará en el poblado cuando la multinacional Gran Colombia Gold Corporation, heredera de la Medero Resources, decida proceder con esta clase de minería? La respuesta es clara. Ni la Asociación de Mineros Unidos de Marmato, ni el Resguardo Indígena de Cartama de Marmato, ni el Comité Cívico por la Defensa de Marmato desean sus devastadoras consecuencias ambientales y sociales. Para que no se repita la historia en la que nada les ha dejado el modelo de enclave para la explotación del oro a estas comunidades del occidente minero caldense, después de siglos, está de por medio la voluntad de cientos de familias de etnias mayoritariamente afrodescendientes e indígenas que no han negociado sus raíces culturales porque saben que la alternativa para no quedar sin pasado ni futuro es implementar una minería artesanal amigable con el medio ambiente que le incorpore sus símbolos y valores como valor agregado a su producción, tal cual lo propone el gobernador de Caldas en el nuevo plan de desarrollo.
Ver Marmato desaparecen más de 500 años de cultura por reorientación minera. Imagen portada del libro La lengua umbra de Guillermo Rendón García. Existen vestigios de la lengua y cultura umbra aún vivas localizados en vecindades de Río Sucio y Quinchía, documentados y rigurosamente descritos por los maestros Daniel K. Hellemur y Guillermo Rendón. Raíces umbra. Anserma, fundada en 1539 por Jorge Robledo en territorio umbra, cabildo en épocas coloniales que en 1570 se le consagra a Santa Bárbara, situada en una región despoblada por siglos, salvo centros mineros como Marmato y Sopía y resguardos indígenas. Pese a sus dificultades para apuntalarse y mantenerse como municipio, es una población que apenas alcanza esa condición definitiva desde 1882, cuando la Asamblea del Cauca lo erige como tal gracias al rol desempeñado como base logística para los procesos de fundación de pueblos vecinos en tiempos de la colonización antioqueña. A pesar de que la comunidad indígena que habitaba entre Arma y Anserma se creyó extinguida en 1625 al ser forzada al trabajo en las minas, sufrir la desmembración familiar o la desintegración de núcleos aborígenes con los traslados y las escaramuzas contra los españoles ocurridas hasta 1557, existen vestigios de su lengua y cultura aún vivas, localizados en vecindades de Río Sucio y Quinchía, documentados y rigurosamente descritos por los etnógrafos Guillermo Rendón y Daniel K. Hellemur, quienes han consignado una notable iconografía importante para proyectar un portentoso desarrollo artesanal y turístico en el occidente caldense y risaraldense. Ver Eje cafetero, construcción social e histórica del territorio. Imagen mapa de las provincias del departamento de Caldas en 1905, tomado del libro centenario de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Creado el departamento en 1905 con las provincias de Marmato, Robledo y sur de Antioquia, cuando Tolima llegaba hasta Antioquia y Quindío aún pertenecía al Cauca, se enriquece el carácter del caldense con el espíritu liberal del caucano presente en Río Sucio y Anserma, incluidas en la primera de aquellas, y en Pereira y San Francisco Chinchiná, pertenecientes a la segunda, perfil al que se suma el talante conservador del antioqueño laborioso, que viene poblando las regiones entre Aguadas y Manizales desde los albores de la República y en tiempos de guerras civiles. Esto para señalar que el occidente cafetero debe ser entendido como un sujeto de transformaciones ambientales que se extiende desde Anserma hasta Quinchía, Marmato, Río Sucio y Supía, posee una construcción social que remonta a épocas de la cultura umbre y luego de la historia de los mineros afrodescendientes hasta incorporar finalmente los fenómenos de la gesta colonizadora. De ahí la complejidad de nuestra sociedad, dada la diversidad cultural de la ecorregión cafetera y el riesgo de un enclave minero, como se propone en Marmato, que desestructure el vasto territorio del occidente caldense y risaraldense, donde según las crónicas de la conquista los españoles conocieron la riqueza aurífera del subsuelo, viendo barequear a los cartamas en las quebradas que bajan del cerro. Ver Sesquicentenario de la Perla del Otoño. Imagen del logotipo y la mascota de Zamoga, el Museo Interactivo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Creación de la diseñadora visual Carolina Calderón Franco. El término Zamoga en lengua umbra significa lugar ga, de misterio Samo. Tras la ocupación de la tierra de los umbras con la expansión de la colonización, finalizando el siglo XIX, Anserma Viejo indígena gradualmente cede paso al moderno poblado de continuos arquitectónicos en Bareque, al entrar al siglo XX, logrando
buscando consolidar una economía cafetera que le permite en los años 20 adornarse de preciosas casonas con balcones metálicos en la segunda planta, para que a partir de 1939, al inaugurarse la carretera de Occidente, se anuncie con su intensa vida cultural como el más pujante de todos los de la cuenca del río Risaralda, donde aún sorprenden por su actividad la biblioteca pública, además de chirimías, semilleros de escritores, grupos de danza, bandas. Pero esa etapa de modernidad de Anselma concluye con el advenimiento del café caturra en la década de los 70, símbolo de la crisis social, ambiental y urbana, consecuencia de la revolución verde que implementó monocultivos y arrasó la biodiversidad cafetera. Luego, en toda la ecorregión cafetera, tras perderse la senda ecológica y palidecer la economía por el deterioro de los términos de intercambio, gracias al paisaje cultural cafetero surge ahora una oportunidad sin precedentes para resolver la profunda brecha de productividad de las áreas rurales, situación que explica la concentración del Producto Interno Bruto de la ecorregión en las capitales, aprovechando las dinámicas en el nuevo escenario de las conurbaciones del occidente colombiano. Primero, si se satisfacen los presupuestos de la declaratoria de la UNESCO 2011. Segundo, si se articulan políticas de ciencia, tecnología y cultura para los medios rurales y productores artesanales. Y tercero, si se desarrollan los elementos estructurantes de la cultura y se emprende la recuperación del medio ecosistémico en el marco de la necesaria adaptación al cambio climático. Ver visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Salamina, la ciudad luz de Caldas. Salamina, precioso municipio de 1825, fundado en tierra de carrapas y pícaras, monumento nacional desde 1982, urgido de acciones estratégicas para un desarrollo agropecuario y turístico que aproveche sus notables atributos naturales y culturales a partir de propuestas de interés que alcanzan poblaciones históricamente ligadas a la ruta sur de la colonización antioqueña, como son Abejorral, 1805 Aguada, 1808 Neira, 1842, por estar dotadas de condiciones de similar interés por el valor intrínseco del bareque como arquitectura vernácula. El entorno arquitectónico. Para subrayar la importancia patrimonial de Salamina y su rol en el escenario del paisaje cultural cafetero, esta anécdota. En 1995, ante el entonces alcalde electo de Salamina, Luis Guillermo Velázquez, François Widmann del CNRS de Francia y Luis Gonzalo Valencia del Ministerio de la Cultura de Francia, acompañados de un grupo de profesores de la Universidad Nacional, propusieron acometer el proyecto de la declaratoria de Salamina como patrimonio arquitectónico de la humanidad, acordando tareas que desafortunadamente no lograron su cometido. Hoy día, al prospectar el desarrollo regional, se pueden señalar ventajas comparativas para la ciudad luz de Caldas, como son el espíritu laborioso de su pacífica población, el potencial de su monumental arquitectura vernácula de bareque a juicio de la UNESCO, los impactos de conectividad esperados en las autopistas de la montaña, el desarrollo de la Feliza con el ferrocarril de Occidente y la hidroeléctrica Encimadas Cañaveral, el aprovechamiento de las fértiles tierras cordilleranas, la creciente conectividad de la transversal de Caldas, los beneficios del clúster cafetero extendidos a la economía rural en la caña panelera y el impacto de Aerocafé con pista de 3.800 metros sobre el paisaje cultural cafetero. Ver el paisaje cultural cafetero de Colombia, una visión prospectiva. Imagen de San Félix, corregimiento de Salamina. La región Sonsón, San Félix, Murillo, Roncesvalles, por su alta productividad, es una de las 7 regiones agrícolas más ricas de Colombia. Sus suelos son 10 veces más productivos que los llanos orientales. En cuanto a San Félix, la problemática de esta ecorregión con enorme potencial ambiental y agropecuario empieza por su aislamiento
pasa por la inseguridad ya superada y cierra en las cerradas políticas agropecuarias, temas que obligan a implementar acciones en el marco del nuevo ordenamiento territorial de Caldas y el Plan Departamental de Ciencia y Tecnología, dado que la alta productividad de las altas tierras de la cordillera central, comparable a la del altiplano cundiboyacense y la región Tuque-Recipiales, la hace una de las zonas agrícolas más ricas de Colombia, cuyo aprovechamiento, respetando la integridad de los ecosistemas de páramo y bosques altoandinos de la alta cordillera, obliga a trazar políticas de ciencia y tecnología imbricadas con la cultura para combinar el conocimiento con los otros factores de producción. Ahora, mientras en el entorno de las capitales cafeteras el escenario se ha ruralizado, Salamina conserva la arquitectura a pesar de su precaria economía rural gracias al efecto redistributivo del ingreso, dada la pequeña propiedad de la tierra, la que complementaría mejor los beneficios y a nivel local recibe el apoyo gremial de los cafeteros y del Estado para hacer competitivas las anteriores ventajas. De lograrse, el Comité Municipal de Cafeteros Local propendería al tiempo por un modelo de caficultura diversificado y más amigable con el medio ambiente. Ver el árbol nacional, especie vulnerable en amenaza. Imagen mapa del paisaje cultural cafetero, un territorio asociado a una ecorregión relacionada con la colonización del siglo XIX y a una cultura. El paisaje cultural cafetero es un compromiso que exige la recuperación del paisaje deforestado hace 4 décadas mediante una reconversión del modelo socioambiental. El actual modelo soportado en monocultivos de base química francamente no resultaría viable para mantener el proyecto bajo los atributos de la declaratoria de la UNESCO. Si Caldas desea aprovechar mejor la declaratoria del paisaje cultural cafetero, debe empezar por Salamina, dada su condición de bisagra como poblado articulador de territorios con historia y etnias, empezando por el desarrollo del bioturismo a partir de estrategias como las vías lentas. Desde allí se accede al Alto Occidente, tierra de resguardos y negritudes con potencial minero y opciones agropecuarias en pan, coger y caña panelera. Evidentemente, la transversal de Caldas y la vía al norte, sin la perversidad de peajes como el de Neira y la Cabaña, que solo contribuyen a menguar los precarios ingresos de las comunidades campesinas vecinas a Manizales, juegan un papel fundamental para implementar la oferta de bienes culturales y servicios ambientales, donde la suerte de los poblados dependerá del papel del transporte rural como medio esencial para resolver la pobreza y de la preservación de este legado arquitectónico, el de la arquitectura vernácula, el bareque, que alcanza su mayor expresión en Salamina. Si la maravillosa aldea es un hito por los inmemoriales continuos urbanos, entonces deberá fortalecerse la Escuela de Artesanos del Bareque de Salamina para que se perpetúe ese patrimonio asociado a una tecnología temblorera de Guadua, Limos y Cagajón, amenazada por las termitas en expansión por el calentamiento global, ella como los guaduales. La biodiversidad, los bosques y las prácticas agroforestales y silvopastoriles son fundamentales para la adaptación al cambio climático. Ver hacia el bicentenario de Salamina, la ciudad luz. Minería a cielo abierto. Este título para 2 temas relacionados con la minería extractiva en Colombia, objeto de políticas económicas globales que han reprimarizado nuestra economía buscando alimentar el modelo de consumo, pero donde oro e hidrocarburos cobran valor estratégico y son fórmula para movilizar una locomotora clave para el crecimiento económico, aunque requiere operarse sin atropellar comunidades y generar conflictos, sin deteriorar el medio ambiente y el recurso hídrico y sin comprometer el patrimonio de la nación, si lo que deseamos es el desarrollo naturalmente. Mientras en el caso del petróleo la situación resulta más homogénea en la minería del oro, donde existen 3 formas de
explotación, la industrial, la artesanal y la ilegal, me centraré en la primera por ser fundamental para el asunto del cual me ocupo, cuando la bonanza minera con el brillo del precio del bimetal puede opacar el valor fundamental de las aguas, la biodiversidad y la cultura ancestral en ciertas formas y situaciones. Sabemos que dichos recursos del subsuelo como bienes que le pertenecen a la nación y solo a ella, por su carácter no renovable que impide hacerlos objeto de una política de agotamiento al no ser sostenibles, deben utilizarse marginalmente y por lo tanto no pueden destinarse en sí para financiar el Plan Nacional de Desarrollo, así sea por el gobierno, puesto que su nivel de explotación debe limitarse a satisfacer los niveles de consumo interno y las necesidades de su legítimo dueño, manteniendo preceptos sociales, ambientales y económicos y dejando solo una fracción a las dinámicas exportadoras para aquellos fines. Ver noroccidente de Caldas, un territorio forjado en oro, panela y café. Imagen: áreas de interés y de proyectos auríferos en Colombia. Son años gloriosos para explotar el oro. Mientras la economía mundial se tambalea, el precio del metal sigue disparándose. Dada la volatilidad de las acciones, los inversionistas regresan a los lingotes de oro. Loan Grillo: en el oro no es Colombia la nueva cocaína. Escribe en 2011 que un lingote comprado hace 10 años ahora ha cuadruplicado su valor. Los enclaves mineros y petroleros en Colombia obligan a prevenir la amenaza de devastación de ecosistemas y culturas en territorios sensibles como San Andrés y las zonas amortiguadoras del páramo, en parques naturales nacionales y en reservas forestales protectoras, caso Tolda Fría y La Colosa, e invitan a reflexionar sobre las consecuencias de la minería extractiva en descontrolada expansión, animada por el elevado precio del oro azul, en el caso de nuestro archipiélago, cuyos ecosistemas se comprometerían, y del valor económico del oro en áreas de interés ambiental o cultural, objeto de mesas de inversionistas como las que resuelven la suerte de los marmateños y las que comprometen el agua de la ciudad a cambio de insulsas regalías que para el oro son una quinta parte de las que recibe la nación de las empresas petroleras y una tercera parte de las que aplican para el níquel y la sal. Y mientras el precio interno de la gasolina se reajusta al vaivén de los precios internacionales del petróleo, no ocurre lo mismo con las regalías auríferas, afectándose así la contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de este recurso natural susceptible de agotarse, por lo que nos preguntamos por qué en el oro, donde solo paga el 4% del valor de la producción en época de mina o el 6% en oro de aluvión, las multinacionales que en 2 años han duplicado y triplicado el valor de sus acciones, fruto del boom minero que en la década ha elevado 5 veces el valor del oro, objetan la fórmula para el gana-gana, alegando requerir beneficios adicionales. Igualmente, cuando la explotación petrolera le apunta al 1.000.000 de barriles día, cuantía que triplica el consumo nacional y que consumiría en menos de una década las actuales reservas probadas del país, nos preguntamos si con unas exportaciones que no guardan proporción con nuestros precarios activos petroleros, a pesar de la exploración de nuevos yacimientos, no se estaría comprometiendo la vida útil de las refinerías y la seguridad energética de Colombia. Motivado por lo dicho ya, temiendo el detrimento de nuestro patrimonio cultural y ambiental, considero conveniente volver a ajustar la legislación ambiental colombiana que fuera ablandada para permear una economía de enclave de tal naturaleza. Ver Aguadas, esplendor entre neblinas y pasillos. Imagen: periodización de la historia desde el aprendizaje tecnológico y la innovación en Ecopetrol desde 1951 hasta 2010.
En virtud de lo dicho en este aparte, recalcaba para mis colegas de la Red de Astronomía de Colombia RAC, convocados en Barranca Bermeja en 2011 al 12º encuentro de la RAC a discutir temas como la órbita geoestacionaria y el desarrollo satelital soportado en el desarrollo aeroespacial de Colombia. Igualmente señalaba para mis compañeros de la Red de Astronomía de Colombia que todo esto no se compadece con lo que recibimos por un metal no renovable y de elevado precio, ni compensaba las consecuencias ambientales y sociales de dicha minería. De ahí la necesidad de implementar políticas que le apuesten a la incorporación del valor agregado como soporte para el desarrollo minero, tal cual lo hicimos ayer al constituir Ecopetrol en este emblemático puerto para asentar soberanía sobre el petróleo de Colombia, por ser mejor alternativa a esa que la de optar por entregar la riqueza del subsuelo y mantener indicadores del 70% de pobreza en escenarios como Barbacoa, Nariño, Tibú, Santander, Orito, Putumayo, Cantagallo, Bolívar y el difícil en Ariguaní, Magdalena. Ver vida y desarrollo para el territorio del Atrato. Imagen: marcha en contra de una explotación que arrase a Marmato y borre la historia de uno de los pueblos coloniales de Colombia. ¿Qué tal una minería artesanal ambientalmente limpia y socialmente organizada? Y dado que su tecnología no puede penetrar filones profundos, que una minería más tecnificada se asocie a la artesanal en una cooperativa responsable de la fundición y beneficio del oro. En 2020 este poblado, responsable del 3% de la producción nacional y 7º municipio productor de oro en Colombia, con la prórroga por 30 años del contrato de la minera Caldas Gold, espera doblar su producción anual de 24.000 onzas de oro y triplicar la de plata, que llega a 30.000 onzas al año. Oro, miseria o desarrollo. Tras 9 años de explotación de la Greystal en Santurbán para implementar un proyecto de explotación a cielo abierto en un páramo, fruto de una ley permisiva concebida para cualquier efecto, gracias al liderazgo de la dirigencia santanderiana argumentando motivos ambientales, se logra suspender la extracción de 10 millones de onzas de oro, reservas comparables a las de Marmato, dado el impacto del cianuro de las pilas de lixiviación afectando corrientes de agua que surten poblados enteros. La minería en zonas históricas, obviando restricciones jurídicas, obliga a reflexionar sobre los beneficios de otra opción, como la de recomponer la minería artesanal y potenciar el desarrollo cultural y étnico del occidente caldense con este baluarte histórico de Colombia, que incluye, además de la cultura umbra, la de las comunidades mineras de Sopía, Quinchía y Río Socio. Entonces, ¿acaso puede más un derecho comprado en $35 millones a mineros nacionales, que conduce a inmolar el patrimonio tangible e intangible de Marmato, que el de cientos de familias de etnias mayoritariamente negras, mulatas e indígenas, condenadas a quedar sin pasado ni futuro tras perder sus raíces ancestrales y culturales, forjado en una minería artesanal que cruza páginas enteras de la historia del oro en Colombia? Ver girasoles para la ecorregión cafetera. Imagen: mapa de áreas de concesión minera de Colombia. Según la red colombiana, frente a la gran minería transnacional, el territorio colombiano habitado y concesionado para operaciones mineras, más el incluido en solicitudes de autorización, suma alrededor del 40% del área continental del país. Al 2018 en Colombia, donde se reportan 98.000 hectáreas de explotación ilícita de oro, el 48% de la minería ilegal se practica en reservas forestales y un 4% en otras zonas protegidas como parques naturales, lo que se traduce en una afectación de 47.000 hectáreas. La lucha por el patrimonio hídrico, el suelo, los ecosistemas y el territorio es ahora el centro común de quienes resisten a la minería a cielo abierto en el país.
Frente a la alternativa de una minería ilegal y desorganizada a espaldas del Estado, como ha sido en las últimas décadas la del oro en el país, se propone para este sector, que es fórmula necesaria para despegar la locomotora minera y energética soporte de nuestra economía, e entregar los yacimientos más notables en concesión a empresas foráneas para implementar la minería aurífera a gran escala sin consideración alguna a su reconocido y temido impacto ambiental y social. Entonces, sin satanizar la minería industrializada, que puede ser viable de otra forma, ¿por qué nunca se ofreció la alternativa de una minería artesanal y limpia, beneficiando comunidades socialmente organizadas y capacitadas para el beneficio del oro, con su empresa de fundición soportada en modelos de economía solidaria para lograr el desarrollo de productos en cadena productiva y obtener su valor agregado en la tierra de Iván Cocherín? Durante la colonia, los indígenas y negros esclavizados ven cómo, con su esfuerzo, los españoles expolian nuestra riqueza aurífera. En el siglo XIX, con su mano de obra, ingleses y empresarios nacionales hacen lo propio durante las primeras épocas de la República. Iniciando el siglo XX, continúa el general Alfredo Vázquez Cobo, a quien el gobierno de Rafael Reyes le otorga manos libres en la región minera del recién creado departamento de Caldas. Y ahora, cuando el preciado metal incrementa varias veces su valor tras adaptar la ley ambiental a favor del mercado y prepararle el terreno con flacos argumentos a las multinacionales, aparece primero la canadiense Medoro Resources y luego la minera Caldas Gold Marmato. Ver ecorregión cafetera, minería y medio ambiente. Fuentes bibliográficas. Libro digital de Gonzalo Duque Escobar, Anotaciones para un crecimiento predictivo y con desarrollo, Anserma, Puntal de Occidente por sus raíces sombra, Bosques en la cultura del agua, Caldas en la consulta minera, Desarrollo minero energético de Caldas, Ecorregión cafetera, minería y medio ambiente, Eje cafetero, Aeropuerto del Café y ciudad-región, Eje cafetero, construcción social e histórica del territorio, Eje cafetero, fortaleza minero industrial y posibilidades agropecuarias, Eje cafetero, minero energético, el carácter amable, pujante y laborioso del cafetero, el centenario centro de historia de Manizales, el paisaje cultural cafetero, una visión prospectiva del territorio caldense, un constructo cultural, geología económica del eje cafetero, girasoles para la ecorregión cafetera, manual de geología para ingenieros, Marmato. Desaparecen más de 500 años de cultura por reorientación minera, minería en la ecorregión del eje cafetero, no todo lo que brilla solo, oro de Marmato, miseria o desarrollo, proezas cafeteras y desafíos de futuro, retrospectiva histórica en la minería en Marmato, rieles para el empleo cafetero, salamina patrimonial y emblemática, Zamoga, lugar de asombro, un diálogo con la dinámica urbana, una mirada al contexto regional, vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero, visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. La imagen muestra Caldas, áreas mineras tituladas y solicitadas al 2017 y biomas del departamento. Gracias. Nota: este documento es solo un compendio de varias publicaciones articuladas para la ocasión, cuyos enlaces se han dado y que a continuación se citan al lado de otras fuentes en la bibliografía. Por Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director del Museo Interactivo Zamoga y del Observatorio Astronómico de Manizales, OAM. Bibliografía y fuentes 1 de 3. A propósito de los 70 años de la Universidad Nacional de Manizales. Acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente. Agua para un mundo sostenible, datos y cifras. Agua pasó por aquí, cate que no la vi. Ajustes a la locomotora energética de Colombia, análisis del comportamiento del PIB minero, anotaciones para un crecimiento predecible y con desarrollo, Arroyo Bruno entre la Muerte Negra y la Vía Guachú, Caldas en la consulta minera, Colombia prohíbe el uso de mercurio en la minería, consultas populares mineras, ¿en qué quedó la autonomía
territorial y la democracia participativa, desarrollo minero energético de Caldas, desempeño del sector minero 2018, dinámicas económicas del eje cafetero, ecología política de la minería en América Latina, economías de enclaves suramericanas, extractivismo y el rol chino en la región, economía colombiana, crisis, retos, ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio, ecorregión cafetera, minería y medio ambiente, eje cafetero, fortaleza minera industrial y posibilidades agropecuarias, eje cafetero, minero energético, el censo minero departamental 2010-2011, el extractivismo minero en América Latina, el paisaje cultural cafetero, una visión prospectiva. Bibliografía y fuentes 2 de 3. El territorio caldense, un constructo cultural. Estado de situación de la minería en América Latina y el Caribe. Estado, territorio y pueblos indígenas en Colombia. Explotación de recursos naturales y conflicto en Colombia. Geología económica del eje cafetero. Geotecnia para el trópico andino. Girasoles para la ecorregión cafetera. Gobernanza forestal para la ecorregión andina. Historia e institucionalidad en la minería colombiana. La colosa, un profundo dilema entre ecosistemas y desarrollo. La expansión de la economía de enclave en América Latina y la ficción del desarrollo. La minería borra las relaciones de pueblos indígenas con sus territorios. La minería sin control. La minería y los principios de precaución y prevención en las políticas públicas ambientales en el eje cafetero. La paz y la protección ambiental en Colombia, la pequeña minería en Colombia, manual de geología para ingenieros, marco normativo para la minería ilegal como actividad no regulada en Colombia y caso Chocó. Marmato, desaparecen más de 500 años de cultura por reorientación minera, minería en América Latina y el Caribe, un enfoque socioambiental. Bibliografía y fuentes 3 de 3. Minería en Colombia, ¿a qué precio? Minería en la ecorregión del eje cafetero. Minería en Colombia, derechos, políticas públicas y gobernanza. Minería en la ecorregión del eje cafetero. Minería ilegal se desplaza a nuevas zonas. Minería, medio ambiente y paisaje cultural cafetero en el municipio de Quinchía, Risaralda, un reto hacia la sustentabilidad. Momento oscuro para el carbón colombiano. No todo lo que brilla es oro. Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100. Oro de Marmato, miseria o desarrollo. Plan de ciencia, tecnología e innovación y tecnologías de la informática y la computación en Caldas. Paisaje cultural cafetero, disrupciones y derechos bioculturales. Pensar el cambio socioambiental, un acercamiento a Santurbán. Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizontes a 2025, preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia, proyecto Quebradona, que se nacionalice la Druma, realidad y conflicto en el páramo de Santurbán, rentas mineras por países, porcentaje del PIB, retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena, retrospectiva histórica de la minería en Marmato, riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia, salud y trabajo, minería artesanal del carbón en Paipa, hombre, la ecorregión cafetera en los mundos de Samoja. Finalmente, aquí hay 2 páginas de enlaces de la Universidad Nacional. Voy a leer algunos solamente. Por ejemplo, acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente. Amenazas naturales en los Andes de Colombia, aspectos geofísicos en los Andes de Colombia, bosques, cumbre, el clima y ENSO, Caldas en la consulta minera, clima andino y problemática ambiental, clima, deforestación y corrupción, Colombia, riesgos geodinámicos y hábitat, CTS, economía y territorio, cultura del agua en los ríos urbanos, desarrollo y revoluciones tecnológicas, 200 años de regresiones rurales en Colombia, ecorregión cafetera, minería y medio ambiente, el agua en Colombia, glosas, el Día Mundial del Medio Ambiente, el ocaso del bosque andino y la selva tropical, el territorio caldense, un constructo cultural, expansión aguacatera y consulta minera en el eje cafetero. Enlaces, Universidad Nacional 2 de 2. Voy a leer también algunos enlaces solamente. Geotecnia para el trópico andino,
gestión del riesgo por sismos, volcanes y laderas en la política ambiental de Manizales, la economía azul en la esfera de la producción, la Gran Cuenca Magdalena-Cauca, legalidad y sostenibilidad de la guagua en la ecorregión cafetera, Manizales, ciudad de los ecoparques, Manizales, un diálogo con su territorio, manual de geología para ingenieros, misión de sabios de Caldas, encuesta, noroccidente de Caldas, un territorio forjado en oro, panela y café, opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio, paisaje y región en la tierra del café, páramos vitales para la ecorregión cafetera, patrimonio hídrico, carencias en la abundancia, procesos de control y vigilancia forestal en la ecorregión andina de Colombia, reconstrucción con adaptación al cambio climático en Colombia, requiem por la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia, Río Sucio, mestiza e indígena, territorio y región Caldas en la ecorregión cafetera, tierra y ruralidad en Colombia, hombre a la ecorregión cafetera en los mundos de Zamora, un pacto con la sociedad y la naturaleza, un país con grandes retos ambientales, violación de derechos ambientales en Río Blanco y el agua en Colombia. ¿Qué? Gracias.